Erika, Jadi, Manuel, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a conversar un poco más sobre lo que vamos a ir avanzando en la elaboración del instrumento psicométrico. En la primera parte, cuando veníamos conversando sobre la elaboración de las preguntas, elaboración de los ítems, el constructo, la variable, todo ese proceso es importante que nosotros lo vayamos revisando. Porque la idea es que buscaran el concepto y buscaran las definiciones de las dimensiones no era tanto una tarea teórica, sino que cuando uno está haciendo un instrumento psicométrico, cuando uno lee la teoría, uno puede tener una mejor idea sobre qué es lo que va a preguntar. O sea, a qué se refiere la variable, a qué se refiere el indicador, a qué se refiere específicamente cada una de las dimensiones, y eso va a contribuir a que nosotros podamos elaborar el instrumento, ¿no? La primera entrega que ustedes hicieron, se les solicitaba también una serie de preguntas con su escala. Acuérdense que nosotros, como veníamos conversando en psicología, trabajamos escalas de Likert, que son de 3 alternativas en adelante, porque nosotros normalmente cuando hacemos un diagnóstico trabajamos con intensidad, frecuencia y duración. La intensidad se puede medir muy alto, alto, moderado, bajo y nulo. Siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, cuando hablamos frecuencia. Y la duración puede ser todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. O sea, eso va a variar dependiendo del diagnóstico y el criterio como yo lo quiera medir, bien sea en intensidad o en frecuencia o en duración. En la clase 5 que está en el aula, está la clase de validación y confiabilidad. Cuando uno hace la validación de un instrumento, es que se pretende hacer una evaluación de las preguntas que se elaboran y estas se llevan a cabo a través de una validación de contenido, una validación de criterio. Normalmente se buscan 3 expertos, en este caso nosotros como en psicología, lo ideal es que tengamos a 2 psicólogos expertos y un especialista en metodología o en investigación, ¿no? Pero que aunque no sepa de psicología, sabe de lo que es del método científico y sabe lo que es la construcción de un instrumento, ¿no? Esas personas, los validadores, nos dan su apreciación en cuanto a la pregunta está bien redactada, la pregunta mide lo que pretende medir, la pregunta está relacionada con la dimensión y con el indicador. O sea, todo lo que yo hice, todas las correcciones que yo le di, eso lo hacen todos los que elaboran instrumentos psicométricos. Yo he elaborado instrumentos psicométricos, he validado, me han hecho las mismas correcciones que yo les hice a ustedes, la escala, porque siempre es bueno tener una opinión de otras personas, ¿no? Una vez que se hace el proceso de validación, se hacen las correcciones pertinentes a cada una de las preguntas, a cada uno de los ítems. En este caso no hubo validadores porque yo hice la función de validador. Por eso les colocaba cada sugerencia. Esta pregunta no es abierta, esta pregunta no concuerda con la escala, esta pregunta no la entiendo porque mide pensamiento y usted me está hablando y la pregunta mide respuesta galvánica, por ejemplo. Entonces, hay ese tipo de situaciones, entonces eso es lo que es el validador, ¿no? Una vez que el instrumento se valida, se calcula la confiabilidad. La confiabilidad es un estadístico que nosotros calculamos y hay 2 maneras de hacerlo. Ahí está el Q de Richardson, que es un estadístico que se calcula para respuestas dicotómicas, sí, no, verdadero y falso, ¿no? Eso se le asigna a cada uno de los valores de la respuesta de la escala un número. A algunos le hice yo la sugerencia de que las escalas comienzan siempre desde mayor a menor, desde lo más positivo a lo más negativo. 5, 4, 3, 2, 1. Si usted tiene 5 alternativas de respuesta, debe comenzar por siempre. No debe comenzar por nunca, ¿ah? ¿Sí? Porque se toman desde el mayor al menor. Si usted tiene 3 respuestas, entonces, siempre, algunas veces y nunca, entonces usted lo va a numerar 3, 2, 1. ¿Ah? Eso es para nosotros poder hacer el estadístico. Cuando trabajamos con 3 alternativas en adelante, vamos a calcular el alfa de Cronbach, ¿no? Es un estadístico también. En el aula está la página Excel que vamos a utilizar para eso. Y por eso es importante que corrijan las escalas, que las escalas midan realmente lo que pretendan medir, porque nosotros vamos a meter esos datos dentro de esa hoja de cálculo y eso nos va a dar un número, ¿no? Ese número tiene que estar entre 0 y 1. ¿No? Mientras más cercano a 1, más confiable es el instrumento.
¿no? La confiabilidad tiene una escala que si es de 0 a 20 es baja confiabilidad, si es de 21 a 40 es moderada, ¿no? Si es de 41 a 60 es alta y de 60 en adelante es muy alta confiabilidad, ¿no? Esto es importante que se los explique porque cuando ustedes vayan a ver métodos psicométricos, que posiblemente lo van a ver conmigo otra vez, ¿no? Vamos a trabajar ya con test elaborados y van a ver las fichas técnicas de los instrumentos que vamos a estudiar allí. Y en las fichas técnicas aparece la confiabilidad, la medición, la validez. Ustedes tienen que saber manejar eso, ¿no? Cuando usted vaya a elegir su trabajo de grado y vaya a buscar el instrumento que usted va a utilizar, usted va a tener que buscar la ficha técnica, porque si usted va a trabajar con adolescentes, por ejemplo, no, yo voy a trabajar con adolescentes, la autoestima. Entonces resulta que el test de Copernic, la ficha técnica dice que el Copernic se aplica para sujetos de 17 años en adelante y usted está trabajando con adolescentes de 15 años. Quiere decir que usted no le puede aplicar ese instrumento, ¿eh? Entonces, conocer cómo se hizo la validez y la confiabilidad va a permitir que nosotros podamos entender más adelante cómo el instrumento es confiable, ¿no? Por eso, en esta segunda entrega se va a hacer la corrección de las preguntas que hicieron, porque cuando calculemos la confiabilidad en el siguiente corte, porque aparte de que lo van a aplicar, también van a calcular la confiabilidad, ¿no? Entonces, pero necesitamos también conocer otros aspectos importantes, ¿no? Las instrucciones de los tests son claves para la elaboración de un instrumento. O sea, el sujeto debe saber qué es lo que tiene que hacer. Marque con una X, rellene la respuesta que más se parezca a lo que le sucede en la vida real, X, lo que sea. O sea, yo tengo que darle instrucciones a la persona para que no esté preguntando durante la elaboración del test qué es lo que está pasando o qué es lo que tiene que hacer. Por eso en algunos le hice la salvedad también, ponían términos muy científicos. Entonces yo le preguntaba, usted, por ejemplo, respuesta galvánica. ¿Usted considera que presenta respuesta galvánica en el día? Bueno, ¿usted cree que todos los sujetos que usted va a entrevistar saben lo que es respuesta galvánica? No, ¿no? Algunos sabrán, otros no. Entonces, ese tipo de situaciones hay que irlas solventando, ¿no? Porque eso afecta la confiabilidad. Porque cuando el sujeto no entiende las instrucciones, cuando los sujetos no comprenden muy bien qué es lo que van a responder, eso afecta cuando nosotros vamos a calcular la confiabilidad, eso baja la confiabilidad porque vamos a tener una variedad de respuestas muy contrarias, porque no hay comprensión clara del test, ¿no? Otro aspecto importante para poder calcular la confiabilidad del instrumento es saber cómo corrijo yo el test, ¿sí? Si yo voy a elaborar un instrumento, yo voy a dar unos resultados. Y si tengo que dar unos resultados, yo tengo que estar claro cómo es que yo voy a presentar esos resultados. Eso es entonces importante porque eso es parte de la tarea 3 que ustedes van a tener que elaborar, el baremo de corrección junto con las instrucciones, junto el test ya corregido, todo ese proceso, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros conocerlo y manejarlo porque es importante, ¿eh? Cuando nosotros estamos trabajando lo que es el baremo de corrección, fíjense qué datos necesitamos. Primero, la cantidad de ítems. Cuando hablo de cantidad de ítems, se refiere a las preguntas. 15 preguntas, 20 preguntas, 25 preguntas, o sea, X, la cantidad de preguntas que yo tenga. Si mi instrumento tiene 15, bueno, ese es el que voy a tomar en cuenta. La cantidad de opciones de la escala del instrumento. Cuando hablamos de la cantidad de opciones, yo puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 6. Eso va a depender de la escala que usted esté utilizando, ¿no? Porque esos son parte de los datos que necesitamos para poder calcular el baremo de corrección, ¿no? Vamos a tener un valor mínimo de respuesta y un valor máximo. O sea, a un valor mínimo nos va el valor de las respuestas mínimas que yo puedo tener. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina para que lo entiendan mejor. Porque con esos valores nosotros vamos a poder definir cuáles son cada uno de los intervalos que yo voy a poner para mi baremo de corrección. Por ejemplo,
aquí fíjense que aquí tenemos un ejemplo de 15. Si yo digo que tengo aquí una escala de 5 alternativas. Esto no va a ir en la escala, o sea, la numeración es para mí, no es para el sujeto. Si usted quiere la coloca, pero no necesariamente el sujeto tiene que saber cuál es la numeración, ¿no? Porque puede darse el caso de que la persona incluso le dé un peso mayor cuando ve número, entonces diga, bueno, esto es 5, esto vale más, esto vale menos, ¿no? Entonces eso se recomienda no colocarlo, pero para efectos de nosotros, que somos los que estamos elaborando los instrumentos, sí nos interesa, ¿no? Por eso las escalas se manejan desde siempre a nunca, o sea, desde lo más positivo a lo más negativo. Y se numeran igual. Siempre 5, casi siempre 4, algunas veces 3, casi nunca 2 y nunca 1. Debe ser así porque, por ejemplo, en el Excel que ustedes tienen en el aula, ya eso está calculado. O sea, ya las fórmulas están allí, ya la hoja está preparada para entender y él va a asumir, cuando usted meta los datos, que 5 es siempre, que 5 es la opción mayor, ¿no? Hay un programa estadístico que ustedes lo deben haber escuchado mucho ya, si no lo han escuchado, bueno, que es el SPSS. Es un programa estadístico que se utiliza para ciencias sociales, ¿no? Nos permite hacer infinidad de cálculos igual. Funciona igualito que el Excel, es una hoja de cálculo. Lo único es que yo voy a determinar qué es lo que quiero hacer, frecuencias, histogramas, gráficos, dispersiones, correlaciones, o sea, es un programa excelente, es de IBM. Y si alguna vez tienen la oportunidad de descargarlo, bueno, si tienen una computadora buena, les aconsejo que lo puedan usar si lo quieren usar, ¿no? Y que tengan espacio, porque yo lo descargué en mi computadora y la descarga duró 4 horas y media. El programa es bastante grande, ¿sí? Y entonces, en ese aspecto nosotros necesitamos, entonces, establecer, fíjense lo que le decía anteriormente, la cantidad de ítems, que es lo primero que yo hago para hacer el baremo de corrección, ¿eh? Entonces, de aquí voy a suponer que tengo 15 ítems, ¿no? Mi escala es de 5 alternativas de respuesta. Entonces, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Si yo tengo 3 alternativas de respuesta, sería 3, 2, 1. Nunca voy a terminar en 0 en este caso, porque estos son los datos que nosotros vamos a utilizar para el baremo de corrección y para la confiabilidad. No es para calcular exactamente los datos, ¿eh? En este caso vamos a aprovechar también esta codificación para calcular el porcentaje de respuesta, ¿eh? Yo voy a seleccionar un rango en mi baremo de corrección de 3 opciones, ¿eh? Alto, medio y bajo, ¿eh? Eso es lo que yo quiero hacer, porque cuando yo aplique un instrumento, yo cuente las respuestas, bueno, fueron siempre tanto, esto tanto, yo voy a tener yo voy a tener un número, y ese número es el que voy yo a poder determinar en qué rango está. En todo ese proceso, entonces, es importante que nosotros primero delimitemos estos datos muy claramente. Vuelvo y repito, la cantidad de ítems, 10, 15, 12, 20, 25, 19, la cantidad de ítems que yo tenga, ¿no? La escala. Si la escala es de 5 alternativas, la voy a numerar desde 5 hasta 1. Si tengo 4, la disminuyo 4, 3, 2, 1. Si tengo 3, serían 3, 2, 1. Acuérdense, la escala de Likert que nosotros estamos utilizando son de 3 alternativas en adelante, que vamos a calcular el alfa de Kroger. Y el rango para mi baremo de corrección va a ser de 3 opciones, alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, desde ahí, teniendo ya esos datos, procedo yo a hacer lo que es la elaboración de todo ese proceso. ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo? ¿Cómo construyo yo el valor mínimo? Fíjense que el valor mínimo es la cantidad mínima de respuestas que yo tenga del ítem.
Por ejemplo, si yo tengo aquí 5, 4, 3, 2, 1, si la persona que está contestando el instrumento coloca todas en 1 y son 15 respuestas, yo no puedo tener 14, ni puedo tener 18. O sea, el valor mínimo de ese test es 15, suponiendo que la persona responda todas las preguntas en nunca. Entonces, por eso el valor mínimo es 15. Si me voy al contrario, el valor máximo, si la persona responde todos los ítems en siempre, que vale 5, y son 15 preguntas, yo multiplico 15 por 5, y eso me da 75. Entonces, ese es el valor máximo. Yo no puedo tener 80, valor máximo, ni puedo tener 60, porque tengo 15 respuestas, 15 preguntas, y el valor máximo en mi escala es 5. Si yo tuviese una escala de 4, por ejemplo, siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, entonces yo multiplicaría 15 por 4. Si mi escala es de 3, multiplico 15 por 3. Y eso va a dar allí, ¿no? Entonces, así calculo yo el valor máximo con el valor mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Resto el valor máximo, que es 75, dado si el sujeto respondiera todas las preguntas en siempre, porque vale 5, y de resto el valor mínimo, que son 15 preguntas, y si él responde todas en nunca, eso vale 1 punto. Entonces, 75 menos 15 igual 60. Una vez que yo tengo ese valor, 60 es el valor bruto, yo voy a dividir ese 60 en la cantidad de rangos que yo quiero obtener. En este caso, yo voy a obtener 3 rangos, como lo quise modificar, alto, medio y bajo, que lo voy a poner de esa manera. Entonces multiplico 60 entre 3 y eso me da 20. Inmediatamente, entonces, eso va a ser lo que me va a permitir a mí poder establecer cuáles son los rangos y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál sería el primer valor para bajo? Entonces, bajo debería comenzar el 15, porque yo no puedo tener menos de 15, porque hay 15 preguntas y si el sujeto respondió a todas nunca, tiene que tener 15. No voy a tener 14 ni voy a tener 16. 15. ¿Por qué? Son 15 preguntas y ese es el valor mínimo. Yo le sumo 20, que va a ser la diferencia entre los intervalos, y eso va a ser entonces 35. Entonces, el valor bajo va a ir de 20, desde 15 a 35. Entonces, a ese 35 yo le vuelvo a sumar 20, que va a ser la diferencia de los rangos, y eso me da 55. Entonces, a ese 55 le sumo 20 y eso me da 75, que es el último valor para alto. Entonces, fíjense que la última suma, 75, coincide con el valor máximo del test, porque yo no puedo tener 78 preguntas, ni puedo tener 80 preguntas. Ah, no, que el sujeto contestó 80. No, no pueden contestar 80 porque el valor máximo es de 75, porque si él responde a todas las preguntas siempre, y siempre yo lo estoy codificando como 5, no puede tener 80 preguntas. Entonces, el valor máximo queda elaborado de esa manera, ¿no? Fíjense que todo va coincidiendo, y elaboro entonces yo el rango que quiero colocar, ¿no? Mi baremo de corrección, entonces, para el rango bajo va a ir de 15 a 35, que fue la suma que yo hice, estas sumas que están aquí. Fíjense, el rango medio iría desde 36 a 55, que es 35 más 20, que es el valor que yo calculé, de restar el valor máximo menos el valor mínimo entre el número de rangos, y eso me dio 20. O sea, ese es el intervalo que va a haber en cada uno de ellos. Y el otro va a ser de 56 a 75. Una vez que el sujeto llene el instrumento, bueno, colocó en siempre 5, aquí la primera siempre, la otra nunca. O sea, yo sumo todo eso y eso me va a dar un valor.
y ese valor debe estar en alguno de esos rangos. Entonces yo puedo decir que el sujeto, si estoy trabajando con ansiedad clínica, cuando ustedes vayan a aplicar el instrumento en el siguiente corte, ustedes van a poder dar una estimación de cómo es la ansiedad clínica de la persona. Si está trabajando con clima laboral, entonces te va a decir cómo percibe la persona el clima laboral en un nivel alto, medio, bajo, ¿sí? Entonces, esa es la manera que nosotros debemos hacer para nosotros poder corregir el test, ¿sí? Porque nosotros no solamente tenemos que elaborarlo, tenemos que corregirlo, tenemos que ajustar la escala. Entonces, por eso yo les hacía mucho énfasis también, o sea, en la escala. O sea, recuerde que la escala es lo que le va a permitir a usted dar la confiabilidad, dar los resultados y tener una visión clara de la variable que se está midiendo. Porque si no, entonces no vamos a poder medir realmente lo que queremos medir, ¿no? Entonces, una vez que nosotros calculemos esto, también vamos a poder calcular la confiabilidad. Entonces, de modo que cuando ustedes apliquen el instrumento, van a poder determinar la confiabilidad del instrumento y van a poder determinar el nivel de ansiedad que tenga los sujetos, porque ustedes se lo van a aplicar por lo menos a 10 o 15 sujetos, ¿no? Y esos sujetos ustedes van a presentar los resultados. El sujeto 1 tanto, el sujeto 2 tanto, el sujeto 3 tanto. Y va a dar el resultado de acuerdo al baremo de corrección. Se encuentra en un nivel bajo, un nivel alto, un nivel medio. Todo eso está aquí. ¿Señor? ¿Pregunta? Diga, Ari. Profe, bueno, bien interesante lo de la construcción del baremo. Yo estaba esperando la clase. Mientras usted daba la explicación, yo hacía el ejercicio de mi instrumento, ¿de acuerdo? Y cuando lo hago, a mí me da decimales. Es decir, Tiene que redondearlo. ajá, eso Hay es lo que que le iba a redondearlo. preguntar. Cuando divido, ¿verdad? El resultado se divide entre la cantidad del rango, ¿verdad? En mi caso da 52. Cuando lo divido entre 3, me da 17,33. ¿Cómo lo manejo? Es 17. Ah, ok. Es decir, ese 17,33 lo manejo como 17. Si diese 17.5, ahí sí ya es 18. Ya. Y entonces después cuando voy a hacer el valor menor más el A la valor que me dé el diferencia. rango, lo sumo con 17. Sí, sí, tienes que ajustarlo, ¿sí? Porque la idea es que coincida el último valor con el valor máximo que tú tienes en tu instrumento. Ustedes creo que tienen 5 Ajá, igual tenemos 5, exacto. respuestas, ¿no? Entonces, bueno, eso tienen que ajustarlo, que coincida. Vamos a suponer, si el último te dio más, entonces lo ajustas y lo colocas en uno. Eso lo Sí, hago pero con el deben último, ¿verdad? Con el valor, por decir, el sí, rango más alto. ustedes tienen que 19 preguntas, ¿no? 13. 13. Bueno, entonces el valor máximo sería 13 por 5, que serían 65, ¿no? Ujú. Exacto, Ajá. 65 es el valor más alto. Okay, sí, bueno, todavía multiplico, ¿viste? Esa agilidad. Excelente. Claro, por supuesto, sí. Y el valor mínimo entonces sería 13. Entonces 65 menos 13, eso te da un valor. Ese valor lo divides Ujú, entre la cantidad del rango y entonces ahí ese valor que te da 17, entonces comienza 13 más 17, entonces ese sería el valor bajo, ¿no? ujú. Sí, a mí me da el 65 menos 13 me da 52. Y ese 52 cuando lo Exactamente. divido entre 3 allí me da 17,33. Lo voy a tomar como 17. Y así entonces vas elaborando y vas sumando hasta llegar a las 3 escalas. ¿El tuyo Perfecto. cuánto tiene, Erika? Erika. Sí, sí, profe. Bueno, la clase es muy interesante, pero bueno, es un poquito complicado. Hay que hacerlo, pues. Sí, Yo no, ahorita no, yo todos ahorita no están. estoy o sea, no estoy en mi casa, no estoy en la computadora, como tal, pues. Este, Oh, pero sí, no, no, claro, no es yo hice complicado, trabajo de grado, ya, yo tengo otra carrera. Yo hice claro. trabajo de grado y bueno, pero eso hace también años, pues. Entonces,
uno, esa parte a mí siempre me ha parecido un poquito complicada, pero bueno, ya en psicología es más, porque de esto Ujú, se trata, pues realmente la psicología, de aplicar instrumentos, no sé qué. claro. Pero usted nos hizo, el de nosotros tiene 3, que ahí nos Ujú. corrigió, porque siempre, Ajá. sí, siempre, ¿no? Siempre la otra opción y nunca, ¿verdad? Y entonces Ah, ahí nos corrigió algunos ítems porque nosotros como que hicimos el ítem con la respuesta que usted nos dice ahí, ya le están dando la respuesta al sujeto. ok. Sí. Ajá. Sí, esa fue A una de las menudo, correcciones. Esa fue una de las ah, correcciones que nos hizo. ustedes son las que escribieron siempre, a menudo y nunca. Ujú. Ajá, entonces, pero Claro, porque la pregunta decía, a menudo usted siente esto. Bueno, pero si eso es una opción de respuesta, como le voy a poner yo en la pregunta, sí. Ya le estoy diciendo qué es lo que va a responder. sí, claro. Lo que pasa es que uno en el momento que está haciendo el trabajo, no, como que no cae en hasta que se lo dicen, pues. Para eso es Este, eso es la validación del instrumento. Pues. sí, Precisamente ahí entra el proceso de validación para ver todo eso. ¿Sabes? Esa es la primera fase cuando uno elabora el instrumento, hacer una validación. ¿Sí? sí, Y la bueno, y ya validación. estamos en las Ok. correcciones pero como le digo, pues ahorita de verdad no tengo la lacto a la mano, pues porque no estoy Ok. en la casa. No, Pero tranquilo. sí es muy interesante y es eso, pues de los valores. Yo sí sabía, eso lo recuerdo, de que cuando le da decimales había que redondearlo, pues Claro. si es más de 50 lo redondeas al número mayor y si es menos de 50 lo dejas en el Esa, número menor. en el menor. Sí, pero fíjate que esto es interesante también porque si tú estás de psicólogo organizacional en cualquier empresa, por ejemplo, o en una escuela X, lo que sea, y tú quieres medir algo específico, tú puedes hacer tu test, 10, 15 preguntas. Ah, no, porque necesito medir esto y tú misma elaboras tu test, tu instrumento. Ok. Ajá, pero ¿y cómo lo vas a medir? Necesitas saber esto. Sí, claro. Sí. Sí. Entonces, una de las ventajas de poder hacer el baremo, es de conocer cómo lo hago, es que yo puedo elaborar mi test corto. Si estoy trabajando con adolescentes y quiero saber algo muy particular en atención, en concentración, en aprender, en lo que sea, conducta, bueno, hago las preguntas, pero también voy a hacer mi baremo. Pero ¿cómo hago el baremo? ¿Cómo presento yo esos resultados? ¿Sí? Para eso te lo hago. ¿Sí? Sí, claro. Sí, de Entonces, eso se trata. sí, de eso se trata también, porque muchas veces nos vamos a conseguir de repente con instrumentos que tienen 300 preguntas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, Sí. una tesista ahorita que está trabajando con calidad de vida laboral, con personal médico. Y tenemos el test original, y el test original trae 120 preguntas. ¿No? Pero también hay una adaptación Extenso. del test para personal médico. Ajá, y esa trae 65 preguntas. Entonces vamos a trabajar con esa. Me dice, ¿cómo interrumpo yo a los médicos en las emergencias, en el proceso, en la cosa? O sea, no me van a responder y me van a responder a la carrera. Vamos a usar la versión para médicos que es más corta y es más directa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Profe, entonces todo eso lo sé yo en la ficha técnica. Cuando yo leo el instrumento, veo la ficha técnica, por eso les hablo de la ficha técnica. Mira, está esta versión también. Está la versión corta que es para médicos, está la versión larga que es para organizaciones en general. Me voy a ir por esta. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, Sí, todo pero ese claro, proceso. ella tiene razón en lo que le dice, porque yo recuerdo que yo para entrar, yo soy licenciada en enfermería. Para yo No, entrar a una clínica, X, bueno, en los preempleos, no sé qué, me hicieron un instrumento que tenía como 120 ítems, imagínense. O sea, sí. yo pasé media tarde nada más en eso. Sí, Entonces sí, son bien extensos, pues son bien extensos y que bueno, tienen que dedicarle tiempo y como ella dice, yo que estoy en ese medio, uno no tiene el tiempo, por lo menos que se lo vayan a hacer de ponerse a contestar algo claro. tan largo. Y ella es médico también, entonces, claro, entonces ella Ah, dice, yo lo que quiero es que el resultado sea realmente que me dé el resultado que yo quiero, o sea, no que lo hagan por hacerlo, por salir del paso. sí, Sí. ajá. Y sí, ella va a trabajar con enfermeras casualmente. Ajá. Decidimos quedarnos Mm, con el personal solo de enfermería. Y sí, y esas enfermeras, o sea, es todo el día trabajando. O sea, y tampoco les puedo quitar 1 hora, 2 horas porque necesitan hacer otra cosa.
¿sí? Sí, 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 Entonces, es ajá. complicado, pues. Entonces, todo ese proceso es importante, pero eso lo sé yo cuando leo la ficha técnica del instrumento, cuando, a quién va dirigido, si hay una versión corta, una adaptación, porque el que yo le dije a ella de calidad laboral uh, es, se aplica en general a cualquier organización, pero hay una versión que conseguimos que es específicamente para personal médico. ¿Eh? ¿Eh? Mm. Personal de salud, ni siquiera médico, dice versión para personal de salud. ¿Eh? Entonces, y es mucho más, claro, mide lo mismo, pero las preguntas están más condensadas. ¿Eh? ¿Eh? Sí, más Precisamente. directo a lo que ella quiere. Exactamente, entonces ahí vamos a eso. Entonces, porque en el caso tuyo, como te dije, uno puede hacer cualquier entre 20 preguntas en cualquier organización que yo quiera estar y yo puedo hacer mi propio test. No es que me interesa saber es esto en particular. Y bueno, ya yo hago mi test. Dejamos de escuchar al profe. Sí, no sé, algo pasa con su internet. Esperemos para que se vuelva a conectar. Sí, por aquí reporta el profe que hubo un bajón de luz, pero que ya va a volver a entrar. Ah, ok, perfecto. Gracias. Lo esperamos. Sí, en la asignatura amor. Sí, sí. Ujú. Si tiene las planificaciones de ellos. Si mi empresa no tiene la de ninguno. Pero de quién tiene una carpeta completa. Y mañana con el uniforme. Nos ponemos de acuerdo en la noche. Pero si tienes que tener alguna carpeta completa para que yo muestre. Ujú. Completa totalmente. Eh, eh, Todos sin excepción.
¿Aló? Sí, profe, aquí estoy. Aquí estamos, compañeros, como dice por allí el video. Ok. Bueno, entonces ya Erika se tuvo que ir, me imagino que está trabajando. Se Manuel. desconectó. Profe, yo le quería Sí, bueno, hacer, yo le quería hacer una pregunta. Usted nos dice que trabajemos con tres rangos, ¿verdad? Por eso lo dividimos entre tres. Pero suponiendo, a lo mejor no, sí, sí. lo, No, tú puedes trabajar con cuatro, no, con ajá, varios. ejemplo, Tres, cuatro, cinco. si nosotros lo quisiéramos hacer, por ejemplo, entre cuatro, un ejemplo, entonces, por ejemplo, nuestro rango tendría que ser bajo, medio, alto y muy alto, por ejemplo. También puede ser, claro que sí. Sí podemos trabajarlo Pero así y entonces lo en ese dividimos caso, entre en cuatro. ese caso, acuérdate que lo divides entre cuatro. Entre cuatro, perfecto. No, yo lo decía porque Claro. justamente entre cuatro no me da decimal. Ah, sí, bueno, también lo puedes hacer entre cuatro. Lo puse entre tres porque es un ejemplo práctico, pero tú Claro, puedes no, pero escoger así le hago la pregunta para aprender, pues en el sentido de que si uno lo el quiere hacer rango que entre tú quieras. cuatro, es ¿Sí? válido. Pues, por ejemplo, que en nuestro caso que estamos buscando, midiendo ansiedad, pues bueno, el que esté muy alto, pues el rango muy alto, pues también de alguna manera hay toda una interpretación que se Exactamente. puede hacer allí, pues. Exactamente. Sí, no, tú decides cómo lo quieres hacer. ¿Sí? Perfecto. Eso es la libre albedrío del autor del test. Mm, Ustedes son sus autores, entonces ustedes miden lo que quieren medir y cómo lo profe, quieran medir. y este baremo de corrección es aplicable a cualquier test, ¿verdad? Siguiendo esta formulita de la cantidad de ítem, de los valores que le demos a Sí, cada respuesta. ajá, sí. Chévere. A menos, a menos que el autor Ujú. tenga una manera específica de corregirlo. Por ejemplo, Mm, hay tests, que lo vamos a ver en métodos psicométricos, ujú. donde hay respuestas contrarias. ¿Ah? Eso es para Mm, medir el nivel de verdad del ítem. O sea, te dicen las respuestas verdaderas, vamos a suponer, siempre, casi siempre, para las preguntas 3 4 y 5 ajá, si la persona responde eso, vale uno, es el contrario. Ajá. ya, ahí sí Pero, no. pero las instrucciones del test te lo dicen. ¿Sí? Ya, ahí sí habría es otro baremo de corrección. Entonces se suman las positivas con las negativas, las directas con las contrarias y se hace Mm, otro tipo de cálculo. ¿Sí? Pero claro, eso va en las instrucciones del test. ¿Sí? perfecto. Ajá. Sí. Y ahí entonces Chévere. trabaja con percentiles, entonces ese valor lo ubica en un percentil, si en el percentil es 99, entonces te va a ubicar el valor tal, entonces hay percentiles, esto, cuadrantes, pero eso es ya elaboración del autor del test que lo quiso hacer así. ¿Señor? Perfecto. No, Eso lo pero vamos a ver en chévere. método Chévere el psicométrico. baremo de corrección porque bueno, así se anima uno cuando quiera medir algún elemento dentro del ejercicio profesional, pues Exactamente. ya O tiene, sea, tú que ya uno sabe cómo estás, construirlo. sí, tú como estás en escolar, bueno, pues quieras medir cosas muy puntuales. Ajá. Perfecto, está muy bien. Y en Tú- esta unidad, en esta tarea 3, básicamente vamos a hacer el baremo de corrección de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y entregar el instrumento corregido, obviamente. Con las observaciones que se señalaron. Exactamente. Perfecto. No, genial. A mí me encantó. Chévere. Me gustó bastante. Está bien. Está bueno. Está bien. Bueno, entonces terminamos por hoy. Perfecto, profe. Bueno, agradecido. En Tú contacto. subes el link por el chat de, ¿cómo se llama? De socialización. Perfecto. Muy bien. Está bien. Que está allí, entonces para que entonces yo les avise que está, yo se los comparto por la cartelera informativa después a todos también. Ujú. Perfecto. Bueno, Sí. profe, un abrazo. Bueno, Feliz éxito. tarde. Muchas Cuídate. gracias. Igual. Un abrazo.